Días a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro del día de hoy. Ya somos varios conectados y para poder respetar el tiempo de todos arrancamos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Laura Martínez. Soy socia de AIMS International para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia y soy responsable de nuestra práctica de reclutamiento y selección de posiciones ejecutivas. AIMS International es una consultora con presencia en más de 50 países dedicada al reclutamiento, selección y desarrollo de ejecutivos y líderes en todo el mundo. En nombre de AIMS International y de nuestro equipo local, les doy las gracias por sumarse a nuestro webinar sobre la rueda de valor y cómo hacerla girar para incrementar el valor de las empresas y atraer talento. Para hablar de esta temática tan relevante, contamos con la presencia como expositor experto de Gustavo Schut, quien cuenta con un CV más que interesante. Gustavo es contador público, consultor de negocios, director profesional independiente y asesor de dueños de empresas. Es Certified Exit Planning Advisor del Exit Planning Institute, graduado como Managing Professional Service Firms en Harvard, coach profesional certificado, autor del libro La reinvención del dueño y cómo maximizar el valor en la venta o en la transición de mi negocio, Saco Verde como mejor expositor de Vistage en 2019 y muchos más. Antes de darle paso a Gustavo, les cuento que al final de la presentación contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Pueden usar la función de preguntas que tienen en la barra para ir enviando sus consultas o comentarios durante la presentación. Ahora sí, Gustavo, te paso el micrófono virtual para que podamos comenzar con el webinar. Bueno, muchas gracias. Te agradezco la presentación y buen día a todos. Y voy a empezar directamente compartiendo la presentación. Espero que me indiquen si la están pudiendo ver. La vemos perfecto, sí, La gracias. ven perfecto. Bueno, entonces así directamente entramos en vamos a hacer una recorrida por todos los conceptos de esta herramienta que creo que es fundamental como herramienta y por los conceptos que agrupa y para tener, como siempre digo, bien preparadas nuestras empresas, siempre listas como si las fuéramos a vender, aunque no la vayamos a vender, va a servir para tener las empresas lo mejor que la podamos tener y para incrementar el valor de nuestras empresas. Eh, entonces, este, entro directamente sin más, después de la presentación, a este, esta pregunta que siempre les hago a los dueños de empresa con los que trabajo. Bueno, ¿en qué medida pensás que tu empresa está preparada y vos estás preparado para hacer una transición? Y la idea de tener la empresa siempre lista y con más valor, aunque no estemos pensando en venderla, ¿no? Van a ver que en una de esas yo les estoy hablando, les voy a hablar como si la empresa estuviera en venta. Olvídense, es un ejercicio, sirve como simulación para incrementar el valor. Entonces acá les presento la herramienta que es la rueda de valor. Creo que es súper potente. La rueda de valor, ¿qué es lo que contiene? Y ahora vamos a recorrer componente por componente. Pero primero conceptualmente, ¿qué contiene la rueda de valor? Van a ver que tiene todo lo que eventualmente un potencial comprador va a evaluar en una empresa si es que viene a comprarla. Pero además de eso, que sirve para estar bien preparado eventualmente para una venta, fundamentalmente lo que hay acá en el centro, me adelanto un poquito y después vuelvo, vean que lo que está aquí resaltado es generar valor en forma sustentable. Entonces, uno de los objetivos de la rueda de valor es que si la ponemos en práctica, van a ver que vamos a poder sostener el valor, incrementar el valor y que ese incremento de valor sea sustentable en el tiempo. Con lo cual, lo que vamos a estar logrando es que nuestras empresas, desde el día uno, empiecen y tengamos proyectos y empiecen a valer más. Para eso es importante tener una idea de rango de valor. Entonces siempre les pregunto, bueno, ¿cuánto vale la empresa hoy? Para tener una idea al menos de
en qué rango está, volver a medirla luego de hacer los proyectos y ver si con esos proyectos estamos siendo eficientes en el incremento de valor. Entonces, habiendo dicho esto, van a ver que hay unos componentes financieros, que son estos que están resaltados acá. Es un tema de agrupación teórica para poder explicar algunas cosas, algunos conceptos, que son los componentes duros. Van a ver que acá hablamos del EBITDA, de las ventas, del margen bruto, de la información de gestión, no solamente de los estados contables, versus los intangibles, que son procesos, gente y cultura, mercado correcto, ingresos predecibles. Ahora, fíjense que acá lo que dice es que si trabajamos bien sobre todos los intangibles, como consecuencia vamos a multiplicar o dividir el valor, o sea, aumentar muchas veces el valor de nuestras empresas si tenemos estos componentes bien, o lo pueden bajar muchas veces si los tenemos mal. Con lo cual, para tener el valor, para poder trabajar con el valor sustentable en el mediano y largo plazo, tenemos que trabajar bien en todos estos componentes que están aquí. Como consecuencia de eso, vamos a tener mejores ventas, mejor EBITDA, mejor margen bruto, mejor información de gestión y vamos a tener empresas más atractivas. Entonces, espero a lo largo del desarrollo del webinar, que los vaya convenciendo de esto que les estoy contando. Entonces ahora, entrando en cada uno de los componentes, que los vamos a ir recorriendo, componentes de la rueda de valor, empezamos por este que es uno de los componentes duros pero muy importante, que es el EBITDA. El EBITDA, terminología en inglés, se utiliza mucho en Merger and Acquisition, compra-venta de empresas, quiere decir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. ¿Por qué es importante? Más allá del concepto técnico, que es al resultado neto que tiene la empresa se le suma el impuesto a las ganancias que pagamos, se le suman los intereses que pagamos por financiación de terceros, se le suman las amortizaciones. Eso representa el EBITDA. Lo tenemos que tener primero en moneda dura. Tiene que estar en dólares, en euros. ¿Por qué? Porque el EBITDA también se llama comparable de mercado. Para poder comparar nuestras empresas con otras empresas de la misma industria en otros lugares del mundo, dependiendo de donde estemos, es una herramienta muy útil. Aparecen muchas bases de datos, hay muchas bases de datos donde podemos utilizarlo como comparable y tomarlo como referencia. Con lo cual es muy importante, que ahora lo vamos a ver, tener el EBITDA en una moneda homogénea, o sea, todas las empresas lo tienen normalmente en dólares, en euros, y además hacer un trabajo que ahora vamos a ver de qué se trata, que se llama normalizar el EBITDA. O sea, el EBITDA tiene que estar calculado de la misma manera en todas las empresas, para que ese comparable de mercado funcione y las podamos comparar. Pero además el EBITDA por un multiplicador, que después lo vamos a ver, es un método simplificado de evaluación de empresas. Entonces, teniendo bien hecho el EBITDA y conociendo el multiplicador para nuestra empresa, ya lo vamos a desarrollar un poquito más, lo vamos a pasar en otros componentes, podemos tener idea del rango de valor de nuestras empresas. Entonces, cuando hablamos, fíjense que acá dice EBITDA normalizado. Para trabajar bien con este indicador, que además mi consejo es que no sé, en las empresas de ustedes, después puede ser una pregunta, ¿en cuántas de las empresas de ustedes pueden calcular el EBITDA en dólares, además tenerlo normalizado, que ahora vamos a ver qué quiere decir, y tenerlo como indicador de valor comparable de mercado y que nos va a servir para entender si estamos trabajando agregando valor en nuestras empresas? Pero en este punto tenemos que considerar cualquier contingencia impositiva, laboral, legal, sistemas informales, resta el valor de la empresa y hay que tenerlo en cuenta acá. Cualquier diferencia que tengamos en los procesos, en la evaluación respecto de cómo se hace normalmente, cómo se determinan en el mundo, hay que normalizarlo acá. Sobre todo si tenemos servicios, tienen que estar apareados los ingresos con los egresos. Si hay que hacer algún ajuste para contemplar
ese correcto apareamiento hay que hacerlo acá. Y además, acá hay unos conceptos muy importantes que es, en general, empresas donde están los dueños presentes, si es que fuera el caso, normalmente los sueldos de los dueños suelen ser menores a los de mercado. Aquí, para considerar el EBITDA, hay que hacer un ajuste, hay que normalizarlo, poner sueldo de mercado. Lo mismo puede pasar con alquileres, puede pasar que tengamos que los dueños tengan sus inmuebles fuera de la empresa, se lo alquilen a la empresa, bueno, lo que paga la empresa de alquiler por los inmuebles tiene que ser el valor de mercado. Por otra parte, todos los años en todas las empresas hay ingresos extraordinarios y egresos extraordinarios, o puede haber. Eso no es parte del EBITDA, con lo cual hay que sacarlo. Un ingreso extraordinario, por ejemplo, puede ser la venta de un bien de uso. Bueno, eso no es parte de lo que normal y habitualmente genera la empresa. ¿Por qué? Porque el EBITDA lo que mide es cuánto valor genera la empresa por hacer lo que hace en su core. Entonces, ingresos extraordinarios hay que sacarlos, egresos extraordinarios, como por ejemplo una gran indemnización y no es habitual que la tengamos, hay que quitarlas. Y luego, otros componentes que normalmente, para citar algunos, no voy a dar todos, hay que normalizar, es que por motivos fiscales impositivos, en muchas empresas colocamos algunos gastos que no son propios de la empresa para bajar lo que tenemos que pagar de impuesto a las ganancias. Eso hay que revertirlo, lo mismo que hay que revertir si es empresa de dueños, gastos que podemos pasar por la empresa como si fueran gastos de la empresa, pero en realidad son gastos personales. Entonces eso hay que normalizarlo, hay que revertirlo. Avanzo un poquito más, eso respecto del EBITDA, el margen bruto. El margen bruto, concepto muy importante, supongo que todos sabemos lo que es. Margen bruto es ventas menos costos directos, margen bruto. Bueno, les cuento, si viene, acuérdense que no necesariamente yo les hablo como si la tuviéramos en venta la empresa, no es así, no está en venta, pero sirve para mejorar el valor y trabajar en tenerla bien. Si viene un comprador estratégico, los compradores estratégicos saben exactamente cuál es el margen bruto en la industria de la empresa de ustedes. Entonces, la pregunta hacia ustedes es, ¿saben cuál es el margen bruto de sus empresas? Supongo que sí. Ahora, lo que muchos no saben es cómo es ese margen bruto respecto de otras empresas dentro de la misma industria. Entonces, fíjense que acá dice que si tenemos un margen bruto fuerte, o sea, más alto que el promedio de las empresas de nuestra industria, es porque somos innovadores, porque nos podemos diferenciar estratégicamente, porque somos líderes, porque somos eficientes o tenemos buena gestión y control de costos. O sea, por alguno o todos de estos motivos, en definitiva, podemos tener un precio de venta más alto, costos más bajos, y eso da un margen bruto más atractivo. Si nuestro margen bruto es fuerte respecto del promedio de la industria, seguramente tenemos una empresa muy atractiva. Si estamos dentro del promedio, está bueno trabajar para trabajar en hacer que ese margen bruto sea fuerte. Eh, y este componente, que no solamente es estados contables, sino es información de gestión, es muy importante. La información de gestión, en mi idea, tiene que, por lo menos todas las empresas tienen que tener tres vistas de información. Una vista es la contable, o sea, todos los días operamos y vamos registrando, esa es la vista contable. Hay una vista impositiva de la información, que es la que presentamos en muchos países se puede dar, que se prepara la información a efectos impositivos y difiere de la contable y difiere de esta otra que yo llamo información de gestión, que es la información real del negocio. Entonces, tenemos que contar con información de gestión real del negocio, donde incluimos la realidad, la verdad del negocio para saber cómo nos va. Entonces, por lo menos tenemos que tener tres vistas. Acá ustedes pueden ir también calificándose en sus propias empresas si lo tienen o no lo tienen. Y además esas vistas tienen que estar, esa información en moneda dura. Tiene que estar, como dijimos, en dólares, en euros, en la medida de lo posible esa información de gestión
debería surgir de los sistemas integrados de la propia empresa, conocer de esa misma información la rentabilidad del EBITDA, los gastos directos, etcétera. ¿Y esto qué permite? Que ante eventualmente la necesidad de tener que preparar y mostrar información de gestión de la empresa, poder hacerlo en forma confiable, rápida, oportuna, consistente, que la información esté controlada, que sea la información de gestión transparente. Muchas veces pasa que nos piden información por los 12 meses. 12 meses se llama TTM, ¿no? 12 meses que los vamos llevando en forma correlativa. En la medida que pasa un mes, sacamos un mes de atrás, agregamos un mes adelante y siempre vamos llevando 12 meses de información. Bueno, la empresa de ustedes lo lleva, es súper importante tener esa información cada 12 meses y poder mostrarla en forma ágil, consistente, nuevamente, que esté controlada y que sea confiable. Bueno, recuerden que ahora pasamos, dejamos la parte esta de los financieros, donde es la parte dura, pasamos a los intangibles, que para mí son los más importantes, son los que multiplican o dividen el valor, y empezamos con los sistemas de información. Por supuesto, imagínense, viene alguien de afuera, va a ver qué sistemas de información tenemos. No es lo mismo una empresa que tiene sistemas de información tecnológicamente actualizados. En promedio, empresas medianas, grandes, cada 5 o 7 años tienen una gran actualización de sistemas. Tenemos que ver de los propios sistemas la utilidad de la empresa, rentabilidad por producto, por mercado, por servicio. Es muy importante entender dónde está esa información, en qué medida es escalable, podemos crecer, podemos ir con los mismos sistemas que tenemos de un país a otro y tener soporte. Vemos la información integrada en moneda dura de los distintos países. Esos sistemas permiten agregarle complejidad y crecer con el negocio. Bueno, y esto que estoy conversando, que estamos viendo, es uno de los motivos que a veces dice, ¿por qué si tengo un world class es bien visto? Y bueno, en principio se supone que una empresa que implementó uno de estos sistemas, además de estar bien documentado, tener la información integrada, tener la posibilidad de ver la información en moneda dura consolidada, supone que las empresas que implementaron estos sistemas, revisaron sus procesos, tienen documentación, no tienen sistemas informales, tienen la capacidad de crecer y de seguir a la tecnología. Y bueno, nos puede colocar un pasito por arriba y agregarnos unos puntitos en cuanto a valor. Bien, seguimos. Por la parte de procesos. Procesos de negocios y ADN. Cada empresa, empezando por el ADN, tiene algo en particular, que es el ADN, que la hace distinta de cualquier otra. A veces ese ADN tiene mucho valor, hay que cuidarlo, hay que potenciarlo, y cada uno en sus empresas sabe qué cosas los distingue, cuál es ese ADN, y hay veces que tiene que ver con la cultura, con la forma de hacer las cosas, pero puede tener mucho valor y puede ser muy atractiva y buscada. Y procesos de negocio, o sea, viene alguien, va a evaluar los procesos de negocio. ¿Y qué procesos? Bueno, todos los procesos. Cómo comprás, cómo vendés, cómo es la producción, cómo es el proceso de abastecimiento, cómo se comunica, cómo se gestiona el talento. Los procesos core, cuando digo de producción, depende de la industria en la que están integrados, como vemos, no sé si tenemos stock, la cadena de abastecimiento, la producción, bueno, todos los sistemas. Y además me gusta parar un poquitito, y acá lo hago bien concreto, en esto que dice proceso de planeamiento y plan estratégico. Si yo les preguntara a ustedes qué es la estrategia en sus empresas, porque se refiere a eso, ¿qué es la estrategia? Tener una estrategia y en ejecución. Bueno, hoy como empresa debiéramos tener en claro que estamos en una situación A, que dentro de un año queremos estar en B, dentro de 3 años en C, o sea, hay un tiempo, un año, 3 años. Y además tenemos objetivos.
esos objetivos tienen que tener métricas, los tenemos que poder medir objetivamente en la medida de lo posible. Entonces, además, yo les preguntaría, ¿quién me puede decir cuáles son sus objetivos a 1 año y a 3 años con las métricas y qué proyectos están haciendo en el día a día, semana a semana y cómo los medimos para ir desde A, de donde estamos hoy, a B, que es donde queremos estar? Entonces, eso es una estrategia en ejecución. Entonces, acá lo van a evaluar. Imagínense, tengamos nosotros, lo que les estoy proponiendo es que en nuestras empresas sepamos y todo el equipo dónde estamos hoy, a dónde vamos, a dónde queremos ir dentro de 1 año y estemos ejecutando proyectos para ir desde acá hasta allá. Imagínense la diferencia en esto, en valor, una empresa que lo tiene o una empresa que no. Entonces la pregunta es si lo tienen, si no lo tienen, y si están haciendo esos proyectos que nos llevan de un lugar a que estamos a donde queremos ir. Por supuesto, van a evaluar la tecnología y la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, las marcas pueden tener mucho valor, están bien registradas, podemos ir con nuestras marcas a distintos países, regiones y no vamos a tener oposición. Bueno, esto es muy importante, se va a revisar y es muy importante desde el punto de vista de valor tenerlo en nuestras empresas. Y la tecnología, acá me refiero a la tecnología que utilizamos para la producción de los productos o para brindar los servicios, qué herramientas usamos para brindar los servicios que brindemos. No es lo mismo una empresa que tiene tecnología de punta, que tecnológicamente está actualizada, que otra que no. Es casi una obviedad, ¿no? Entonces, tenemos que evaluarnos cómo estamos de actualizados respecto de la tecnología. Y acá pasamos a lo que es para mí uno de los intangibles más importantes de la rueda de valor y que le prestan mucha atención y que, por supuesto, depende para quién y quién nos esté mirando, agrega mucho valor. Primero, el SEO. Entonces, si estamos hablando de empresas donde está el dueño, número internacional. Empresas de dueño donde el dueño, yo ahora me alejo un poco, puede alejarse de la operación y pudo hacer que su empresa funcione sin dependencia de él como dueño y él ya no está en la operación, esta estadística otra vez internacional, se venden a 2 veces el doble de valor donde el dueño no pudo hacer ese proceso. El doble de valor es un número duro, está en números digamos, publicados internacionalmente por el Exit Planning Institute, que lo tiene relevado. Por otra parte, este, es muy, muy importante ver quién es el CEO, qué estilo tiene, qué cultura está permeando, está contagiando, en qué medida ese CEO es profesional, sea el dueño o sea un CEO externo. Es muy importante, digamos, la forma en que se maneja. Y yo digo, hay estilos de CEOs que son, yo lo llevo al extremo para darlo como ejemplo, lo llamo estilo tipo dictador, donde no permite que haya errores, que nos equivoquemos, que aprendamos de los errores. Hay veces me tocó en empresas donde el CEO ridiculiza a sus colaboradores. Y bueno, en esas empresas, ¿qué pasa? Los equipos tienden a desmembrarse, la gente, los mejores, los más competentes se desmotivan, hay desmotivación, dejan de participar, se van, versus el CEO líder que acompaña, que ayuda a su gente, que su gente en la medida de lo posible, que ahora lo vamos a ver en otro componente, tiene sus indicadores y bueno, cómo te ayudo, en dónde tenés problemas, cómo vemos dónde te quedaste trabado y avanzamos. Entonces, desde el punto de vista de valor, no es lo mismo una empresa que la otra. Entonces van a ver cómo se gobierna nuestras empresas, en qué medida están profesionalizadas, cuál es el estilo de ese CEO. Y muy importante es la sucesión. ¿Qué pasa si ese CEO no está? Estamos trabajando, todos somos personas, nos pueden pasar cosas. ¿Qué pasa
si ese SEO no está. Eh, entonces es muy importante tener al segundo siempre que esté disponible y en preparación. Y además van a evaluar en qué medida, si hay, sobre todo si llega a haber una transición, una pregunta que se van a hacer es, ¿el SEO se va a quedar o se va a ir con los nuevos dueños? Bueno, muy importante en la medida de lo posible que se quede, independientemente de lo que pueda querer la otra empresa, pero que ese SEO se quede igual al que su equipo, que la maquinita siga funcionando, y en qué medida también ese SEO y ese equipo genera credibilidad en los stakeholders. Van a analizar, por supuesto, el equipo gerencial dentro de Gente y Cultura, otra vez, uno de los intangibles que más valor agregan a la empresa. En el equipo gerencial, ¿tenemos en los puestos claves a la gente más competente? ¿Cómo trabajan en equipo y en sus equipos? Sobre todo los principales, los directores, gerentes, líderes principales. También tienen un cuadro de reemplazo, hay promociones y se puede progresar, la gente está motivada, nuestras empresas tienen un propósito, es compartido, la gente o tenemos el tema de que la gente rota, se va, rota mucho, la gente se siente identificada con la empresa, quiere trabajar en nuestra empresa, ¿cómo trabajamos con el personal y nuestra gente, nuestros talentos claves? Bueno, todo esto tiene y agrega mucho valor a la empresa, son temas bien importantes. Y último componente dentro de Gente y Cultura, sí, la cultura, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, porque cultura puede sonar muy en el aire, concepto muy flojito, pero es muy importante, algunas a tal punto que algunos grupos adquieren empresas para formar grupos con sinergia. Y uno de los primeros puntos que ven es la cultura. Si yo les pregunto, ¿qué es la cultura en la empresa de ustedes? Y bueno, la cultura, yo para aterrizarlo digo, ¿qué está bien visto, qué está mal visto? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Eh, y eso eh, va poniendo, yo acá digo, si nos mira alguien de afuera, levanta la vara y dice, wow, esta empresa luce por la cultura. Y hay algo muy importante acá dentro de la cultura, que es esto que en inglés se llama accountability o rendición de cuentas, así lo traduje, que creo que está bien, pero es en qué medida en toda la empresa los encargados, sus equipos, tienen sus objetivos con sus métricas y además están acostumbrados a rendir cuentas. O es una empresa donde eso no existe y eventualmente aquí hay empresas que donde uno entra y ve que hay amigos, gente cercana y en realidad no se rinde cuentas porque dicen, bueno, nosotros trabajamos en función de la confianza. Imagínense ustedes yendo a ver una empresa donde reciben una respuesta donde no hay rendición de cuentas, no hay esta cultura de ver cómo se cumplen los objetivos versus otra donde es por la confianza. Totalmente distinto desde el punto de vista del valor, ¿no? Bien. Y después, por supuesto, viene alguien de afuera, va a analizar cada uno en sus empresas, eh, está en una industria determinada, en un mercado determinado, depende de lo que esté pasando en el mundo, en la región, puede haber industrias más atractivas que otras. Además de eso, que por supuesto juega un punto importante respecto del valor, que estemos en una industria atractiva, pero además en cada empresa podemos hacer determinadas cosas para esa industria, ponernos en un lugar más atractivo que otras. Eso depende de nosotros. Y aparte, este componente es muy interesante para pensar en el futuro. Entonces,
nosotros estamos en una empresa donde si vemos a 2, 3, 4 años el futuro, puede estar amenazada, hay algunas cosas que vayan que nos tenemos que preparar, que hacer algunos cambios, porque la industria puede llegar o la empresa puede llegar a desaparecer o caer porque hay amenazas importantes en esa industria. Bueno, este componente nos invita a mirar eso. Por otro lado, este tema también muy importante es en qué medida las empresas de ustedes tienen un modelo de crecimiento. Podemos explicar, mira, si haces uno, dos, tres y repetís, esta es la forma en que crecemos y nos desarrollamos. No es lo mismo una empresa que miro para atrás y todos los años puedo crecer al 10, 15% en términos reales y digo para adelante voy a crecer, y tengo credibilidad porque lo vengo haciendo y tengo la forma de hacerlo, que una que no. Pero además es muy importante el tema del tamaño. Es modelo de crecimiento y tamaño. Y acá, ¿este cuadro qué es? Este cuadro tiene eh, multiplicadores de EBITDA obtenidos en transacciones de compraventa de empresas. ¿Se acuerdan que yo les dije, EBITDA por un multiplicador nos da, es una forma simplificada de evaluar, y nos da una idea de valor de nuestras empresas? Bueno, estas son transacciones reales antes de la pandemia por industria y son multiplicadores de EBITDA obtenidos por operaciones de compra y venta, pero fíjense que hay empresas EBITDA de 0 a 1 millón de dólares, de 2 a 5 y de 6 a 10. Fíjense que en todas las industrias los multiplicadores de EBITDA obtenidos por transacciones reales, estos son operaciones reales de empresas que se compraron y vendieron, en la medida que el tamaño es más importante, mayor es el multiplicador. ¿Y cuántos millones de dólares más representa cada punto de multiplicador en crecimiento? Muchísimo dinero. Entonces, estos multiplicadores en general se ven publicados en muchas bases de datos. Algunas son gratuitas. Si ustedes entran y lo googlean en internet, van a encontrar algunas. Hay un profesor muy conocido, eh, profesor de evaluación en la Universidad de New York, que se llama Demodaran. La base de datos que publica él todos los años tiene mucho de esto. Van a ver que hay mucha información y es gratuita, pero la mayoría de las bases de datos de estos son pagas. Hay información muy interesante. Esta es una imagen cortada de uno de esos sistemas. Si yo hiciera doble clic acá y tomo como ejemplo manufactura y veo empresas con EBITDA entre 0 y 1 millón de dólares, compraron y vendieron a EBITDA por 4. Este es un promedio. Si yo hago doble clic, me muestra tres operaciones. Una empresa se vendió a EBITDA por 3, otra por 4 y otra por 5. El promedio es 4. ¿Pero por qué una fue por 3, por 4 y por 5? Y bueno, la respuesta es por todos estos componentes de la rueda del valor que hacen que suba si lo tengo bien o que baje ese multiplicador si lo tengo mal. Eh, Después volvemos a este concepto un poquito más. Ahora, sigo con los componentes. Este es muy potente y es que la empresa de ustedes, nuestra empresa, sea una empresa que otro, en la medida más de lo posible, más grande que nosotros, líder en la industria, líder en la región o líder en el mundo, nos tenga que tener. ¿Y por qué otra empresa te tiene que tener? Y bueno, en general te tiene que tener porque tenés un producto, un servicio, una fortaleza tecnológica, o estás en zonas geográficas, en lugares donde el otro no está y tiene que estar, o no tiene ese producto, no tiene ese servicio, no tiene esa tecnología, o no tiene esos clientes y esa red de clientes o de canales. Entonces, ubicarse en el lugar donde otro te tiene que tener es muy importante. Después les puedo dar muchos ejemplos reales, obviamente locales, internacionales. De esto hay muchísimo, donde EBITDA por el multiplicador es muy alto porque quien la compra
a esta empresa, la tiene que tener. Esto es crecimiento inorgánico versus crecimiento orgánico. O sea, el crecimiento inorgánico es voy a un nuevo lugar, compro. Eso es crecimiento inorgánico. Y en general compro una empresa porque la quiero y la necesito, la tengo que tener. Bien, paso al otro, a este concepto que es ingresos predecibles. Es muy importante tener, para el valor de nuestras empresas, tener ingresos predecibles, recurrentes y en la medida de lo posible que agreguen flujo de caja positivo en la medida que crecemos. Esos modelos que agregan flujo de caja positivo y que tienen ingresos predecibles y recurrentes son modelos de negocios por suscripción. En general, en los mercados más desarrollados, hasta los timbres de las casas tienen la posibilidad de tener modelos por suscripción. Se paga por adelantado y a mayor cantidad de suscriptores, mayor cantidad de facturación recurrente, predecible, y a todos les damos más o menos el mismo servicio. Si en nuestros modelos de negocio podemos incluir algo de esto, le puede dar mucho valor a nuestro negocio. Entonces, por supuesto, dentro de estos componentes vamos a evaluar la relación con los clientes. Entonces nuestros clientes nos eligen por el tipo de producto y de servicio que le damos o porque hay una relación personal del director comercial o del gerente comercial o con el dueño. Si es por relación, baja el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque somos dependientes de esas personas que tienen esas relaciones. Lo mismo pasa con los comerciales. Eso hay que tener, es un tema que se suele dar, hay que tener un ojito puesto ahí, con lo cual es importante que los clientes aprecien a la empresa por este tipo de producto y servicio que le damos. Y vamos a ver estos dos juntos y vamos a llegar ya a la parte más linda a mi juicio, del webinar y un poco para qué usar la rueda de valor. Pero diversidad de clientes y diversidad de productos y servicios, que es lo contrario a este, tener concentración. Si tenemos concentración de clientes, tanto en facturación como en rentabilidad, ojo con esto último, la rentabilidad, si viene de pocos clientes o de pocos productos o servicios, dependemos mucho de esos productos o servicios o clientes. Tengo también muchos ejemplos donde la dependencia hace que caiga mucho el valor de nuestras empresas. Acuérdense, tanto en facturación como en rentabilidad. Muchas veces lo medimos en facturación y no lo medimos en rentabilidad. Entonces, esto es una curva de Gauss, ¿no? Una curva de Gauss donde, ¿qué pasa si acá les cuento, en esta curva de Gauss se encuentran todas las operaciones de compraventa de empresas en el mundo están acá adentro. Y en C, ¿qué hay? Es EBITDA por 5. 80% de las operaciones de compraventa de empresas en el mundo se hace EBITDA por 5. Ahora, si yo les pregunto, bueno, por supuesto que acá hay EBITDA por 8, por 10, por 12, por 14, acá por 4, por 3, por 2. Entonces, si yo les preguntara, yo vengo como potencial interesado en comprar una empresa, la empresa de ustedes, y les digo, te voy a ofrecer te hago una propuesta para comprar tu empresa a EBITDA por 5. ¿Qué puede querer decir? EBITDA, ¿se acuerdan? Representa lo que genera de valor la empresa por hacer lo que hace en su core, es lo que obtengo de la empresa. Si lo multiplico por 5, EBITDA por 5, quiere decir, podría querer decir que en 5 años quiero recuperar la inversión con lo que genera la empresa de valor. Entonces, si en 5 años quiero recuperar la inversión, ¿qué quiere decir? Que la tasa interna de retorno que le estoy pidiendo a esa inversión es del 20%, en dólares o en euros. Si te digo EBITDA por 4, 25%, EBITDA por 3, 33%, EBITDA por 10, 10%. Entonces, detrás de EBITDA por el multiplicador hay una tasa interna de retorno que nos da cierta lógica
para pensar y tener un rango de valor y decir, bueno, ¿sería razonable que en mi empresa, si tengo bien hecho el EBITDA, miro el comparable para tener el multiplicador, un inversor quiera recuperar su inversión en 5 años, en 6 años, en 4? Bueno, nos pone un marco en el rango de valor y de cómo tener ese cálculo, además de poder tener en distintas bases de datos información de comparables que nos muestran a cuántos están comprando y vendiendo empresas como las nuestras. Eso nos sirve para tener el rango de valor. Entonces el ejercicio que les propongo hacer con la rueda de valor es que ustedes con sus empresas se puedan ubicar y decir, por ejemplo, mi empresa es esta y me ubico en EBITDA por 4. ¿Por qué? Porque, bueno, evalué que algunos de estos componentes los tengo en rojo, en naranja, quiere decir que están mal, o en amarillo, que los tengo que transformar en verde. Entonces me ubico acá. Acuérdense, esos componentes son los que suben el multiplicador o lo bajan. Entonces, la idea es que ustedes con sus empresas pueden evaluar dónde caen en EBITDA por el multiplicador y tener una idea de rango de valor, pero lo más importante es esto, entender qué proyectos tienen que hacer para moverse para adelante en el multiplicador, llevar ese multiplicador de EBITDA por 4 por 5 a 7 a 8 a 9. Entonces, hacer crecer en valor a la empresa. Entonces, la idea de lo que estamos viendo es entender fortalezas y debilidades de nuestras empresas utilizando la rueda de valor, estos conceptos que estuvimos viendo, que nos sirva como plan de trabajo y como guía de acción y que nos sirva para priorizar en qué trabajar y para qué. O sea, qué proyectos agregan más valor. Digamos, les doy un tip para priorizar. Cuando nosotros marcamos en los componentes algunos de esos componentes los evaluamos y decimos acá estoy mal, tenemos que ver qué proyectos hacemos para mejorar y poner eso que está en rojo en verde. Bueno, si vamos anotando el por qué evaluamos que ese componente está mal, generamos los proyectos para convertir ese componente que está en rojo en verde, cómo le damos prioridad para elegir 3, 4, 5 proyectos para trabajar en el primer Q. Bueno, un criterio muy interesante para priorizar, que creo es el que recomiendo y utilizo, es primero hacemos los proyectos donde tenemos los componentes más rojos, que es lo que peor tenemos. Primero hacemos los proyectos que menos tiempo nos van a llevar. Y primero hacemos los proyectos que menos costos tienen. Entonces, la matriz de la combinación de esos tres componentes, o sea, el más rojo, los más rojos, los que en menos tiempo podemos hacer y los que menos costo van a tener, nos van marcando la prioridad. Entonces elegimos los primeros 3, 4 proyectos para ejecutar y los vamos ejecutando y siguiendo y así cada trimestre. Es una forma muy ágil de ir ejecutando los proyectos. Acá van a ver que tienen una infografía de cómo incrementar el valor de nuestras empresas, los distintos conceptos que son muy similares a los que estuvimos viendo con la rueda de valor son los drivers que agregan valor, pero fíjense que acá uno de los temas más importantes está acá arriba, la no dependencia del dueño ni de nadie, clave. Eso es algo que agrega mucho valor a nuestras empresas. Y acá vamos redondeando, llegando al final del recorrido. Voy a quedar acá, creo que justo, estamos justos con el tiempo, a disposición de ustedes para preguntas, este, lo que quieran. Y bueno, y acá les va a quedar también mis datos. Acá está el libro donde desarrollo, por supuesto, mucho más todo este tema que estuvimos recorriendo, además de temas de la práctica del exit planning que tiene que ver con esto que vimos, ¿no? Con lo cual le doy paso a
a Laura, que ahí está, creo, queriendo aparecer, y quedo a Sí. disposición para preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos fueron llegando en la barra abajo. Los que quieran preguntar pueden usar el chat o la parte de preguntas y respuestas. Una de las preguntas que nos hicieron, Gustavo, es las empresas que están certificadas como empresa B con ISO 9000, ¿en qué lugar de la rueda van y qué valor agregan o no dentro de este modelo? Bueno, yo siempre comento que voy a volver para atrás. Normalmente esas cosas las ubicamos en la rueda de valor, en este sector de procesos de negocios, por ahí. Y lo interesante creo que es que esas certificaciones que tenemos las vivamos, las vivenciemos. Hay veces que me ha tocado muchas empresas que certifican ISO o alguna otra norma, y es por el sellito. Bueno, si es por el sellito, cada uno sabe por qué es, no tiene tanto valor. Para mí tiene valor si se vive, si realmente en la empresa se usa, y bueno, y ahí sí toma relevancia, toma importancia, y sí que son importantes. Excelente, gracias. Otra de las preguntas que tenemos es si podrías contarnos ejemplos de cómo la rueda de valor ha impactado en la gestión de talento o en la cultura de de alguna empresa en la que hayas trabajado. Cómo aplicar este modelo puede impactar en estos ámbitos. Sí, por un lado el tema que yo les comentaba, muchas empresas, sobre todo de dueño, cuando entienden el tema de generar una empresa, yo la llamo empresa trascendente, ¿no? Que no dependa del dueño, que funcione más allá de nosotros, es como que cae la ficha y dicen, wow, y además nos permite, yo otra vez me alejo y decir, bueno, como dueño me puedo retirar un poco de la operación, no estar tan en el día a día, estar en temas estratégicos. Ese tema es muy marcado. Es muy marcado el tema de trabajar en la sucesión, en las competencias, en la evaluación, en tener una empresa con propósito. Esto de, che, en tu empresa tenés la camiseta puesta, y un tema que me encanta y está súper, yo lo vi en Estados Unidos acá. Todavía no vi tanto el tema de cómo medir la cultura, cómo medimos que tenemos una buena cultura y cómo trabajamos en proyectos para mejorar la cultura y cómo hacemos seguimiento y qué indicadores vamos a usar para decir, bueno, estamos mejorando nuestra cultura. Es un tema muy fuerte, muy interesante para trabajar y que puede agregar mucho valor. Excelente, gracias. Nos preguntan también respecto a evaluar con una moneda dura es muy complicado en Argentina. El dólar físico accesible es muy alto, pero el dólar de los bienes de capital de trabajo tienen hoy un dólar más parecido al oficial. ¿Cuál usarías vos? Bueno, más que el que usaría yo es el que se usa de acuerdo a las normas internacionales,